¿Qué tal, amigos del canal de ajedrez online? Sexta ronda del Super Torneo de Noruega. El torneo se está poniendo realmente interesante después de 6 rondas. Quedan todavía 3 partidas, pero la verdad es que el torneo, pues bueno, se está poniendo muy interesante de cara a los aficionados. Se ha jugado hoy una partida muy buena entre Anand y Karyakin, el líder del torneo, donde Anand ha desperdiciado una gran oportunidad de derrotar a Karyakin. Digamos que no ha afinado correctamente en un momento dado y la partida terminó en tablas. Así es que Karyakin se coloca con 4,5 después de hacer tablas con el campeón mundial de ajedrez. Vamos a ver la partida, súper interesante partida del número 1 mundial del ajedrez, Magnus Carlsen, que como sabéis empezó con 4 tablas y ganó la quinta ronda precisamente a Sergei Karyakin, al líder del torneo. Bueno, comienza con la inglesa y pronto deriva en una posición tipo de peón de dama, donde las blancas por lo general van a jugar contra el peón aislado de D5. Desarrollan las piezas de una forma bastante lógica y aquí ya Magnus se decide a cambiar en C5 para de alguna manera jugar contra el peón aislado. Ahora hace un plan bastante estándar, B3, alfil B2, traer la torre a C1 y después intentar jugar por las casillas centrales, las casillas que dejan accesibles el peón de D aislado. Lógicamente, a cambio del peón de dama, de peón de D aislado, las negras tienen un juego activo. Alfil G4, alfil B2 y A6. Aquí ya Radiavo se decide por interrogar al alfil, que o debe volver a E2 o cambiar en C6, tal como ha hecho Magnus Carlsen, con lo cual pasamos a una nueva estructura, la archiconocida, la famosa estructura de peones colgantes, que las blancas tienen diversas formas de jugar contra ese tipo de estructura. El alfil se retira, se adelanta lógicamente a la maniobra de caballo A4 y aquí recicla su caballo por E2. No tiene ningún temor a la jugada alfil por caballo porque después realmente va a bloquear seguramente por aquí, quizás con jugadas del estilo de alfil D4, y no es tan importante este deterioro del flanco de rey y sí las debilidades que ofrecen en este caso los peones colgantes y las casillas que tiene delante. Así es que deben intentar avanzar, las negras deben intentar avanzar siempre esos peones para que las blancas no los bloqueen. Si las blancas bloquean con jugadas como B4, alfil D4, incluso caballo D4, su posición es bastante superior. Dama D6, desarrolla la dama y defiende el peón. Alfil E5, mueve la dama de sitio para que el peón de C6 no esté defendido y aprovecha para hacer caballo D4. Radiavov tiene que cambiar y torre C8. Dama D3, desarrollando la dama para traer la torre en el momento oportuno, o a D1 o a la columna de C si las blancas doblan. A5, jugada bastante lógica para crear en algún momento la jugada A4 y para quitarse de la amenaza en un momento dado posible de dama por A6. Quizás no ahora, pero en un futuro el peón estaría amenazado. Así es que aquí Magnus Carlsen aplica la receta, como ya muchos digamos que lo han comparado con capa blanca en diversas ocasiones, la receta de capa blanca, que es eliminar las piezas sobrantes y quedarse con las piezas que le dan una ligera ventaja, además sin tener ningún riesgo. La torre va a venir a C1 y en un principio el caballo es mejor pieza, ya dado que el alfil no tiene, digamos, por ejemplo, si el alfil de A7 estuviera en una mejor posición, quizás la posición sería más igualada. Aunque bueno, en este momento no se puede decir que las blancas tengan ventaja, ni una clara ventaja, pero sí algún tema estratégico tienen a su favor. Doblan las torres y C5. E4, una jugada bastante lógica. Aquí Magnus disponía de dama B5 para intentar atacar a algún peón, pero bueno, la partida se complicaba
y decidió ir por la vía estratégica E4. Por ejemplo, aquí la jugada D4 estratégicamente es una jugada muy mala, porque deja a disposición la casilla C4, que las blancas la pueden ocupar de diversas maneras, y el alfil de A7 se tornaría un alfil realmente malo. Por eso D4 estratégicamente sería una jugada muy mala. Dama G6 buena, porque clava el peón de E4. Entonces Magnus tiene que venir a defender E4, y aquí Radiavo se decide por cambiarlo todo, que aunque estratégicamente no es bueno porque su peón de C5 está molestando al alfil de A7, parece ser que ha pensado que bueno, que con todos estos cambios, pues bueno, podría hacer de alguna manera tablas en esta posición. Torre de 8 activa la torre, y la jugada que hemos comentado muchas veces en los finales, traer el rey hacia el centro A4, una jugada bastante interesante. Aquí resulta que si las negras no juegan A4, pueden correr el peligro de que las blancas bloqueen eficazmente las casillas A4 y C4, y después poco a poco pudieran entrar con su rey y quizás también con el caballo, con maniobras de este estilo. Así es que la jugada A4 es bastante instructiva para conseguir contrajuego. A5, la torre viene a A4, Magnus aprovecha para amenazar mate en una, rey F8, lógica, trae el rey hacia el centro y caballo de 3. Jugada bastante interesante, porque su idea es venir a E5 y quizás podría crearle algún problema a Radiabov. Entonces lo evita con F6 y caballo B2, una jugada bastante interesante. El tema es que, por ejemplo, si torre por A2, caballo C4, y las blancas tienen un final algo mejor debido a su peón pasado, y el mejor el caballo C4 es mejor que el alfil de A7. Así es que Radiabov ha comido en A5 y caballo C4. Torre A4 y torre C2. En la anterior variante que he comentado, el peón de A2 estaría en A5. O sea, si Radiabov hubiera comido el de A2, el peón de A5 sería ya más peligroso que en A2. Así es que esto va a ser un trabajo, digamos, largo. Aquí traen los dos jugadores el rey al centro. Siempre lo decimos en los vídeos, en las clases de ajedrez por vídeo, ya decimos que el rey en un final hay que traerlo hacia el centro. Una jugada muy fina, A3. Y os voy a dar la explicación. Parece una jugada pues, sin más, anodina, pero el tema es el siguiente. Las negras no pueden mover su alfil. A B6 se lo comen, y a B8 pues hay un jaque que gana la torre. Más jugadas de piezas. Torre A6, el problema que tiene es que la torre entra por la columna de E, ya que si vuelven, simplemente pues igualmente entra, y torre por C4 perdería por jaque en D8. Así es que no puede mover Radiabov ni el alfil ni la torre, ni tampoco el rey. Si mueve el rey, por ejemplo, a C6, pues la torre vendría otra vez y entraría por la columna de E. Así es que solo le quedan jugadas de peones. Es curioso, porque ahora veréis jugadas de peones que os pueden resultar extrañas, pero el caso es que no puede mover ninguna de sus piezas de momento. Si es que mueve los peones, Magnus se decide a esperar con la torre, y cuando ya no le quedan más jugadas, Radiabov tiene que mover su torre, con lo cual se produce la invasión antes comentada de la torre por la columna de E. El alfil va a B8 y Magnus entra a torre E7, alfil F4 para activarse algo, y ahora una jugada bastante instructiva. El rey viene a C3, viene a B3 para avanzar a 4 y poner en problemas a las negras. Las negras, por su parte, intentan avanzar en el flanco de rey, como es lógico, para crear algún tipo de contrajuego, y ponen la torre, entran con la torre por la columna de G. Lo que pasa es que aquí ya Magnus está avanzando fuertemente su peón. Es bastante instructivo este final, y además define muy bien el estilo de Magnus Carlsen, que bueno, muchos dicen que no, en las aperturas no juega nada extraordinario, pero luego, a medida que la partida avanza en el medio juego y en el final, se suele mostrar superior a sus rivales. Jaque, rey C3. Aquí en un principio parecía que la mejor jugada, parecía rey A2, y aquí
torre B4 o torre A8. Parece que torre B4 era única. Y Magnus aquí tenía algunas continuaciones. A7, incluso caballo de 3 jaque. Caballo de 3 jaque también para jugar este final que parecía que en un principio tiene ventaja para ganar este final, dado que el peón de A es bastante peligroso. Bueno, no lo ha considerado así y ha traído su rey hacia el centro, y después de algunos jaques la torre está amenazada y lógicamente tiene que volver a 1. Lo que pasa es que bueno, aquí Magnus pues tenía un jaque y después torre G6, una jugada bastante fina, dado que si en este momento torre por A6, las blancas ganan de manera forzada con torre G6, y cuando el rey mueva pues hay un jaque ganador de caballo. Depende de dónde vaya el rey. Por ejemplo aquí pues las blancas ganan cambiándolo todo y comiéndose el alfil. Así es que es curioso que no puede comerse Radiabov el peón de A6 y acerca a su rey. Parece que no está clara la cosa, pero Magnus da unos jaques, centraliza su caballo y alfil E5. Alfil E5, que parece una jugada buena, que centraliza el alfil, se va a revelar como un error. El tema es el siguiente: el alfil desde E5 controla al caballo a que no venga a C3, pero no controla que el caballo venga a la casilla buena E3. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí Radiabov disponía de jaque, rey mueve y alfil D2, con lo cual el alfil desde D2 está controlando al caballo, los saltos del caballo a diversas posiciones. Y en esta posición, bueno, Magnus quizás tenga algo de ventaja, pero era la mejor forma, la mejor opción que tenía Radiabov en esta posición. Así es que para que veamos lo difícil que es siempre el ajedrez, las partidas de ajedrez. Además aquí, bueno, Radiabov, como veis, está prácticamente sin tiempo, 2 minutos. Hace la jugada lógica, alfil E5, centraliza, pero claro, el caballo tiene más vías, más casillas, y después de torre B6 las blancas ganan, parece que ganan de forma forzada. Hay que venir a C3, pues la jugada rey D4 pierde, lógicamente, por ese jaque. Y después de rey por C3, F4. Bastante interesante esa jugada para ganar un tiempo, ya que si alfil por F4, pues lógicamente aquí hay un jaque en D5. Una jugada bastante instructiva, F4, porque gana un tiempo y avanza el peón a F4, con lo cual gana el tiempo de avanzar el peón, y ahora es cuando decide comerse el peón de F5. Avanza Radiabov, lo que pasa es que aquí, pues bueno, parece que Magnus juega bastante preciso. Torre C4, quita la torre, que estaba siendo amenazada. Radiabov viene por aquí con su torre, pero bueno, parece ser que no consigue nada. Y aquí, pues bueno, también Magnus disponía de este interesante jugar este final, que parece también posiblemente esté ganado técnicamente, aunque se decide, pues bueno, por la jugada, digamos, que en un principio le podría hacer pensar más a Radiabov. Esto a veces también lo hacen los grandes maestros, jugarla, en este caso, como Radiabov tiene poco tiempo, jugar la línea que, digamos, la menos, donde haya alguna posibilidad más, que no en el final de torres, que es bastante, pues bueno, creo que lo ganan las blancas, pero bueno, Magnus ha decidido por jugar este final, que está completamente ganado. Torre por H3 jaque, rey G4, torre H1 pierde, pero bueno, la alternativa es dar este jaque, que también pierde. Pues la torre, por ejemplo, viene aquí a tocar el caballo, y ahora sencillamente, pues bueno, torre C6, defiende el caballo, 2 peones de más, y las blancas van a ganar este final. No dio ese jaque, vino H1, que también pierde la partida, porque aquí existe la fortísima jugada, como hemos dicho muchas veces, peón pasado, ponemos la torre detrás y nos vamos hacia dama. Así es que la partida aquí ya termina, alfil F2, jaque, y Radiabov abandona. Por ejemplo, si ahora el rey sube, pues el peón ya se va a 7, y si el rey baja, pues bueno, tiene el problema de que la torre dará un jaque ganador en A2. Así es que
bueno, interesante partida a cargo de Magnus Carlsen en su típico estilo. No ha sacado mucho de la apertura, una ligera ventaja si acaso, pero a partir de la mitad de la partida hacia adelante, como se suele decir, ha impuesto su magnífico nivel. Es por eso que, pues bueno, en la actualidad los grandes jugadores todos conocen la teoría, las aperturas hasta un nivel casi infinito, pero bueno, en el ajedrez digamos que Magnus Carlsen se está imponiendo porque su medio juego y sobre todo su técnica de finales es superior al resto de jugadores de la actualidad. Así es que se pone muy interesante en torneo. Kariakin 4,5, Carlsen con 4, o sea que ya está solo a medio punto, y luego también le siguen de cerca Aronian y Nakamura con 3,5. Así es que quedan 3 rondas y todavía todo por decidir. Un saludo, amigos del canal de ajedrez online.